Saludo con gusto a Alberto Monteverde, alergólogo. En las 3 semanas que se llevan pues de este nuevo ciclo escolar 2021-2022, en donde algunas escuelas públicas tienen ya la modalidad presencial, se han registrado una serie de casos positivos. Para ser exactos, 57 casos positivos. De estos, 49 son en maestros y 8 en alumnos. El último caso que yo le daba a conocer, el de una alumna en la secundaria 37 en la Nuevo Hermosillo. ¿Cuál es el punto de vista al respecto? Saludo con gusto al doctor Alberto Monteverde. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Buenos días, doctor. Cuéntenos, pues bajo el número, de alguna manera, recordar que no todas las escuelas están abiertas, cerca del 50%, y el 100% podría estar abiertas o podrían reaperturarse a partir del 15 de diciembre, de acuerdo a datos de la SEC. Así es. Sí, estamos en dos situaciones. Una, muchas escuelas están llevando protocolos adecuados para el regreso a clases, y segundo, estamos en, básicamente, pues ya acabó lo que fue la tercera ola. Entonces hay poca posibilidad de que alguno de los niños que esté acudiendo sea portador asintomático del virus y lo pueda transmitir. Aún así hay que recordar que el hecho de que se detecte a alguien con COVID-19 en una escuela no quiere decir necesariamente que ahí en la escuela adquirió la infección. Ujú. Simplemente quiere decir que ahí se le detectó, pero Ok. no quiere decir que ahí fue contagiado. O que El haya sitio de contagio contagiado. es muy, sí, el sitio de contagio es muy complicado Ujú. saberlo. Es decir, no hay una manera muy precisa de decir, se contagia en tal lugar. Podemos detectarlo en tal lugar. Alguien que va al aeropuerto, le pueden hacer una prueba de COVID y puede salir positiva. No quiere decir que se contagió en el aeropuerto, quiere Ujú. decir que ahí lo detectaron Sí, en un claro, momento claro. determinado, ¿no? Entonces, muchos de estos niños los detectaron con COVID. No quiere decir necesariamente que en la escuela se contagiaron. Pues pudo haber sido, evidentemente es una posibilidad, pero no se sabe. Lo único que se sabe es que son positivos y evidentemente ya no pueden seguir asistiendo hasta que ya estén libres del virus en su vía respiratoria. Lo que sí me he dado cuenta, doctor, por papás, amigos bueno, familiares, que en el caso, y que si es un protocolo, cuando se detecta un caso COVID en la escuela, no necesariamente registrado en la escuela, pero que a lo mejor simplemente que es portador, se activan los protocolos. He sabido de suspensiones o de algunos días que se toman para cualquier situación y luego ya retoman las actividades presenciales de nuevo. O sea, hay protocolos que se deben seguir en las escuelas. Sí, definitivamente. Las escuelas deben de estar preparadas con los protocolos y saber que no porque un niño esté infectado en un salón se tiene que aislar a toda la escuela. Es decir, Ujú. hay protocolos que determinan qué lugares son los que se deben de aislar y no toda la escuela como tal. Aunque como papá yo creo que te asustas y entras en crisis ahí. Doctor, ¿qué opina de la vacunación? Cada vez está más cerca de 5 a 11 y ya hemos estado viendo también en el caso de Nogales, platicaba yo con la directora de salud municipal, se entregaron cerca de 2,000 vacunas ya para los primeros de octubre, 7 y 8 de octubre creo que se van a vacunar y mucha gente sí está interesado, sí están interesados los papás, algunos ya han ganado amparos, acá en el caso de Sonora, no sabemos cuántos van a ya vacunados, con amparos y sin amparos, porque recordar que en la frontera ya van 2 municipios que van a realizar esta actividad. ¿Cómo ve, doctor? Bueno, la vacunación para niños de 12 años en adelante, eso pues ya es un hecho en la mayor Ujú. parte del mundo. Aquí en México pues todavía nos preguntamos si hay que hacerlo, no es raro. Generalmente en México vamos más lento que el resto de la población mundial, pero sí es evidente que hay que vacunar a los niños de 12 años en adelante, porque si Ujú. no se empiezan a convertir en los reservorios de la enfermedad y no es adecuado, porque si no luego ya no va a haber forma de evitar que ellos se aumenten el número de niños contagiados. Ujú. Entonces, de que hay que vacunarlos, hay que vacunarlos. Ahorita en México, por lo menos ya empezaron a decir que van a vacunar a los niños de 12 años en adelante con comorbilidades, es Porque decir, niños diabéticos. empezó la presión de los amparos, doctor, y entonces sí dijo, a ver, el presidente ya se pronunció a este tema, ¿no? Así Declaró. es, niños diabéticos, hipertensos, niños con problemas de diferente tipo, pues van a Ujú. ser los que van a ser vacunados. Entonces, sí, eso es importante y eventualmente eso va a abrir la puerta para vacunar a todos los niños de 12 años. O sea, no Ujú. importa si tienes comorbilidades o no, porque si no, se empiezan a convertir en reservorios y va a ser cada vez más difícil para México, pues lograr, por así decirlo, eso que llaman de domar la pandemia. Creo Ujú. que eso ya no va a ocurrir, sino que vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, pero para lograrlo pues necesitamos vacunar prácticamente a todos los grupos etarios. Si yo me iría más adelante, ya en unos meses más Pfizer va a
solicitar autorización para vacunación a niños de 6 meses en adelante. Entonces, Bebés, así como. eventualmente esto va a ser algo de cartilla de vacunación. Ujú. Claro que en México, pues eso va a llevar años, ¿no? Porque, como ya decimos, somos Vamos, como un vamos un poco más poquito. lentos o con Sí, capacidades diferentes. en Estados Unidos ya están aplicando la tercera dosis de Pfizer, que fue aprobada en adultos mayores y en algunas personas Así es. con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pero en el caso de México todavía ni se habla de este tema. Con trabajo estamos completando las dosis las dos dosis. A propósito de las dos dosis, doctor, sí, ¿verdad o no que la segunda dosis pega más fuerte que la primera? Siempre una segunda dosis va a tener más Ok, posibilidades de que ok, te dé efectos secundarios, ok. porque ya tu organismo ya formó anticuerpos y Ujú, entonces ante la segunda exposición a los mismos es más fácil que se genere un proceso inflamatorio un poco más severo, que ujú. nos lleve evidentemente a la presencia de fiebre, temperatura, dolor, todos esos síntomas que no les gustan a las personas y pueden ocurrir más Ok. comúnmente en la segunda dosis. Doctor, pues bueno, viene una etapa importante, decíamos que la influenza no ha desaparecido, existe, hay que vacunarse también, viene esta estaciones de muchas alergias también, ya arrancó el otoño y luego el dengue también, que no es que no exista, lo que pasa que nos hemos enfocado en COVID. Recomendaciones y a no confiarse, doctor, también que pudieran ser síntomas de COVID o pensamos que es una simple gripita o alergia y nada, que es COVID. Sí, no estamos digo, nunca fue la indicación pues confiarse o automedicarse, pero ahora en estos tiempos de pandemia pues es el peor momento para hacerlo, ya que es difícil para la población en general poder distinguir entre una gripe, una alergia o una infección por COVID. Entonces, Ujú. ante los síntomas, lo más adecuado, como siempre, va a ser contactar a su médico para que ya él decida si es necesario hacerse alguna prueba o iniciar algún O si tratamiento. es alergia como tal. Así es, ajá. Bien. Doctor, $180 la prueba COVID en en los aeropuertos en Estados Unidos. Sí, está carita, ¿no? Sí, ciento es, ochenta es muy dólares. cara y Sí. evidentemente una vez que esto se abra, es decir, que ya haya la posibilidad de ir a Estados Unidos, hacerse la prueba, comprar la vacuna, pues Ujú. ya irán viendo los precios de lo que realmente costaba una vacuna Pfizer y vamos a ver que de repente quizá le tengan más cariño ahora sí a la Astra o a la CanSino Pues sí, por el costo, ¿no? y a ver cuándo ya vemos estos puestos fijos de vacunación como en Estados Unidos, que ya estén ahí, que te puedas ir a vacunar en cualquier hora, en cualquier día, sin necesidad de tanto trámite o andar ahí perdidos con las fechas, que si el rango de edad, que si me toca, que si no me toca. Ojalá que ya pudiéramos ver próximamente esto y Así es, eso es conforme, lo que debería de ser sí, lo ideal, ¿no? básicamente lo normal, Sí. efectivamente, poder irse a vacunar en cualquier momento a un puesto de vacunación sin que haya la necesidad de saber la edad, el sexo, que si se puso primera dosis o Sí, segunda, sino simplemente que los puestos de vacunación sean constantes, estén ahí de forma permanente y las personas puedan llegar fácilmente, vacunarse sin ningún problema y evitar así la enfermedad. así es. Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué teléfono? Sobre todo ahora en el periodo de tantas alergias, contacte al alergólogo. ¿A qué teléfono, doctor? Estamos en la Clínica Noroeste, Juárez y Luis Donaldo Colosio, en la Colonia Centro. ¿Teléfono? El teléfono es el 6623-005688 y el 213-1363. Ahí está. Doctor, le agradezco mucho que tenga excelente semana. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias, el doctor Alberto Monteverde, alergólogo.